Doctor Valdés, bienvenido. Es un gusto tenerlo en Conexión Adulto Mayor. Para nosotras también es un gran honor que el doctor Valdés nos acompañe. Les queremos presentar al doctor Félix Valdés Lazo. Es médico, neurólogo y psiquiatra de Lima. Él es un doctor que trabaja mucho el tema del Alzheimer y por eso lo hemos invitado en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Alzheimer el 21 de septiembre. Doctor Valdés, bienvenido. Hola Marisabel, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, después de muchos años de saber sobre tu trabajo, me encanta la idea de poder compartir contigo unos minutos y sobre todo también para poder llegar a tu público y a toda la gente que realmente está interesada en conocer un poco más sobre la enfermedad de Alzheimer, que es un problema realmente serio, considerando que la población mundial cada vez crece más en edad, tenemos una expectativa de vida mayor y entonces es un tema de mucha importancia para todos nosotros, ¿no? Así es, doctor Valdés, y por eso vamos a empezar esta entrevista con esta primera pregunta, y va a ser muy bueno que haga la distinción entre lo que se confunde mucho hoy por hoy, que los olvidos son parte normal del envejecimiento. En la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Por favor. Sí, perfecto. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, en principio. ¿Qué significa esto? Que es una afección que básicamente afecta al sistema nervioso central y que es progresiva, crónica, deteriorante e invalidante. De allí este concepto de neurodegenerativo. Entonces, ¿qué ocurre en la enfermedad de Alzheimer? Pues el cerebro sufre un proceso de degeneración a consecuencia de una intoxicación de las neuronas por ciertas proteínas ya conocidas como son el beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares, que dan lugar a que las neuronas, por un proceso de intoxicación, se vayan muriendo, se vayan perdiendo y entonces no se producen una serie de neurotransmisores, especialmente la acetilcolina, que es muy importante para los procesos cognitivos. Entonces, partiendo de esto, hay que considerar que la enfermedad de Alzheimer es, en principio, una enfermedad neurodegenerativa, crónica, progresiva, deteriorante e invalidante. De tal manera que una persona que es diagnosticada de enfermedad de Alzheimer tiene una proyección en el tiempo de vida con algunos accidentes que pueden ir ocurriendo mientras dura esta enfermedad, que puede durar entre 15 y 20 años, siempre y cuando no hayan intercurrencias de otra naturaleza médica, ¿no? Ahora, ¿cómo diferenciar entre la enfermedad demencial de los olvidos? Pues los olvidos es una característica del ser humano. Olvidarse de algunas cosas puede ocurrir porque hay unos factores o ciertos factores de tipo emocional, situacional, que hacen que el ser humano pueda poner su atención en diferentes cosas y pueda tener ciertos descuidos, faltas de atención, y esto determinar que finalmente uno tenga lo que se llama olvidos benignos, ¿no? Que es un poco diferente de lo que es el trastorno cognitivo leve, en el cual ya hay, digamos, algunos elementos adicionales que pueden estar relacionados a la parte de fallas de memoria. Pero en la demencia hay unos elementos diferenciales de lo que solamente son los olvidos. Porque en las demencias lo que ocurre es que hay una desintegración de la personalidad y una alteración también de la actividad social y, como decíamos inicialmente, una pérdida de la autonomía. En cambio, los olvidos son aspectos que pueden darse de manera eventual y situacional,
Hay que considerar que, por ejemplo, en las depresiones y en los trastornos de ansiedad, la atención puede verse alterada, la memoria puede verse alterada. En las enfermedades como el hipotiroidismo, también. Entonces, hay que considerar que los olvidos no son un elemento exclusivo de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. Hay que hacer una evaluación bastante mesurada, bien dirigida, para determinar que estos olvidos no son parte de una demencia, sino que pueden ser parte de algún otro trastorno o de alguna situación específica que le está afectando a la persona. Y de hecho lo que decías es importante, ¿no? No por ser mayor, una persona tiene que olvidarse de las cosas. Y hay casos, por lo menos interesantes, como por ejemplo el político Luis Bedoya Reyes, políticos que han sido muy importantes en la vida del Perú, que han mantenido una lucidez hasta pasado los 100 años, ¿no? Entonces, claro, uno diría, pero son los casos excepcionales. Yo no diría que son tan excepcionales. O sea, llegar a esa edad con esa lucidez, sí. Pero, insisto, los olvidos no son necesariamente resultado de la edad, ¿ya? Entonces, esos son más prejuicios que se tienen, que por ser mayor uno se tiene que olvidar las cosas. Muy bien. Sí, doctor Valdés, gracias por esa precisión, es muy útil. Y entonces, ¿cómo una persona podría, en este contexto de entender un poco la enfermedad de Alzheimer, si una persona se preocupa porque identifica que tiene olvidos y aparte de los olvidos empieza a identificar algunas otras cosas como las que nos he mencionado de alteración de la actividad social o pérdida de la autonomía? Pasamos con eso a nuestra segunda pregunta de los signos iniciales de esta enfermedad de Alzheimer. Bien, en los signos iniciales, más que signos, serían los síntomas, ¿no? Los síntomas que pueden presentar las personas que entendemos, de acuerdo al tema de hoy, que ya tienen un proceso de demencia, ¿no? Y lo que hay que tener claro también es que la demencia de Alzheimer, o la demencia tipo enfermedad de Alzheimer, es la forma de demencia más prevalente en el mundo, ¿no? Pero no es la única forma de demencia, no es el único tipo de demencia. Sin embargo, estamos hablando que de los más de 50 millones de personas que tienen demencia en el mundo, por lo menos el 70%, entre el 60 y el 70% corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Y hay un 30% que hay que determinar qué tipo de demencia es y que tienen un comportamiento diferente y un curso evolutivo diferente al de la demencia de tipo Alzheimer. La otra cosa que hay que aclarar es que el uso, por lo menos, o el uso común de la demencia, del concepto de demencia senil, ¿no? Como si todas las personas seniles o mayores tuvieran que tener demencia. Entonces, ese concepto también es erróneo. Se puede utilizar de manera, digamos, cotidiana, coloquial, pero no a nivel clínico, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de demencias, dentro de la cual la enfermedad de Alzheimer es la más importante, por su prevalencia, y cuyos síntomas clínicos o tempranos básicamente se presentan o se manifiestan como una alteración en la memoria de corto plazo. ¿Qué significa la memoria de corto plazo? Por ejemplo, una charla en la que hemos comentado algunas cosas y luego la persona que tiene el problema olvida algunos conceptos o algunos hechos rápidamente. Entonces, lo que se ve afectado de manera temprana es esta característica o esta habilidad que tenemos los seres humanos de recordar las cosas o los hechos que han ocurrido recientemente. Entonces, puede ser, por ejemplo, ahí que una persona guarde alguna
las llaves, el reloj, la cartera, y luego no recuerde dónde puso determinados objetos. O puede ser que un familiar le dé un encargo a alguien, a una persona que tiene ya una demencia incipiente, y olvide el recado, ¿no? Y entonces tenga la necesidad de estar anotando. Y por otro lado, la persona, o sea, el paciente, se va dando cuenta que algo está funcionando mal. Algo es diferente en él o en ella a cómo era antes, ¿no? Y entonces se toma su tiempo para tratar de recordar y luego hace un recorrido, estuve por allá y estuve por acá, bueno, para tratar de ubicarse un poquito mejor. Luego, la otra característica son las alteraciones en el pensamiento y en el razonamiento, sobre todo de tipo abstracto, ¿no? Las personas con demencia pueden empezar a tener dificultades para llevar sus contabilidades, para llevar digamos, el registro de sus gastos. Tienen un problema de cálculo, muchos de ellos, y también es un punto a tener en cuenta. Esto lleva a otra situación que es que las personas con demencia inicial empiezan a tener problemas en la valoración de las situaciones y en la toma de decisiones, porque empiezan a tener inseguridades, ¿no? Y para yo decidir sobre algo necesito estar seguro, ¿sí? Y tengo que tener algunos conceptos y juicios de valor bien claros para tomar decisiones correctamente. Entonces, las personas con problemas de memoria se ponen inseguras, no tienen la información clara y entonces les cuesta tomar decisiones. De otro lado, la planificación de actividades también se puede ver alterada, ¿no? Inclusive dentro de las actividades de tipo familiar, ¿no? Así que ya no va a ser tan fácil, digamos, decir qué vamos a hacer o qué vamos a cocinar el día martes de la próxima semana, porque se ven afectadas también estas capacidades. Y finalmente, los cambios de la personalidad o de la conducta, que pueden hacer que las personas puedan estar un poco más irritables, más a la defensiva, un poquito agresivas, porque sienten que el entorno no les es favorable, o les preguntan y les dicen, oye, pero ya me dijiste esto, ¿por qué repites tanto? ¿No? Te olvidas a cada rato y eso evidentemente que genera una respuesta emocional también significativa. Entonces, básicamente yo diría que en esos 5 puntos podemos tener una lectura de una persona que puede estar desarrollando ya una demencia. Doctor Valdés, ¿si es la misma persona la que percibe estos cambios en sí misma o es el entorno, los compañeros de trabajo, la familia, los vecinos tal vez? ¿Cómo se puede identificar esto? Sí, habitualmente es la misma persona, pero el ser humano pues es negacionista, ¿no? O sea, le cuesta trabajo difícil a uno aceptar que le está pasando algo, a pesar de que se puede dar cuenta que sí está ocurriendo algo. Pero lo que es más incómodo para la persona que tiene un trastorno de la memoria es, por ejemplo, que otros le hagan notar que tiene el trastorno de la memoria, y que se está olvidando, que está repitiendo las cosas, y entonces como que se ponen un poquito a la defensiva y dicen, no, no me pasa nada, yo no tengo nada, ¿sí? Y bueno, tratan de buscar herramientas o algunas formas para cubrir estas deficiencias. Pero por lo general las personas sí se dan cuenta que está ocurriendo algo con ellos. Y evidentemente cuando esto ya empieza a tomar unos ribetes mayores porque se van haciendo más con el tiempo, más elocuentes los síntomas, claro, las personas del entorno también van a fijarse, ¿no? Muchas veces este tipo de problemas
que se generan dentro de la familia, ¿no? Que los familiares se percatan que algo está pasando, no entienden y no interpretan que de repente sí le está pasando algo orgánico, que es un proceso patológico, y lo consideran como hechos que tienen que ver con la edad o con que el adulto mayor no quiere hacer caso y no se dan cuenta que detrás de esta conducta está ocurriendo algo que es mucho más complejo que simplemente una respuesta situacional. Doctor Valdés, es decir, que los prejuicios, los estereotipos sobre una persona adulta mayor vienen a ser un obstáculo en identificar este problema de salud a tiempo. Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Y no solamente es los prejuicios, sino también la falta de tiempo y de atención, ¿no? La vida moderna, así, bueno, ahora estamos en pandemia, cambia un poco las cosas, pero la vida moderna hace pues que las personas tengan que salir a trabajar, por decir, un señor o una señora de 75 años que, bueno, se queda en casa porque ya está jubilada y vive con alguno de sus hijos, y el hijo sale a trabajar y, bueno, solamente los ve en la noche o el domingo, ¿no? A pesar de vivir juntos. Entonces, muchas veces no se percata de las cosas que están ocurriendo y cuando conversa con ellos, pues no, más lejos de interesarse en lo que puede estar pasándole realmente a este adulto mayor, más bien como que se fastidia y dice, bueno, oye, ya pues, ya dijiste, en todo caso, ponte a hacer cosas. Pero vamos, que la demencia no solamente son síntomas cognitivos, no solamente son problemas de memoria. En la demencia también hay síntomas conductuales y dentro de ellos, pues, la apatía, la depresión, la ansiedad, el insomnio, todo ello tiene un papel importante. Entonces, sí, hay una serie de prejuicios que pueden retrasar el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Y de otro lado, los pacientes que tratan de ocultar también lo que les está pasando, porque piensan, porque se dan cuenta que en lo que puedan decir los demás, ¿no? Y eso es cultural. Entonces, sí, definitivamente hay prejuicios que tienen que ver con el retraso en el diagnóstico de la enfermedad y con la toma de decisiones y de medidas terapéuticas que puedan ayudar a los adultos mayores que puedan tener este trastorno. Gracias, doctor Valdés, por la aclaración. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer en la actualidad? Bien, la enfermedad de Alzheimer es básicamente, bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es básicamente clínico, ¿no? Y como en todo proceso mórbido, obedece a que hay síntomas que uno observa, que uno mismo se observa como paciente o que el familiar observa en el paciente. Y entonces se recurren a la consulta que puede ser del médico de familia, del médico general. Entonces, una vez que se tiene contacto con el paciente, hay que determinar cuáles son los síntomas prominentes o los síntomas principales. Si determinamos que hay un problema de memoria, como decía inicialmente, no todo problema de memoria es demencia. Podrían haber otras enfermedades que también van con deterioro con fallas de memoria, ¿no? Y dentro de ellas, las más frecuentes, pues, son las depresiones. Es más, la prevalencia de depresión en pacientes con demencia de tipo Alzheimer puede darse antes de los síntomas cognitivos, la depresión, y eso hay que tener en cuenta. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial entre si este problema de memoria por el que acude un paciente puede ser parte de un trastorno o de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, o puede ser un síntoma depresivo
o de hipotiroidismo, de deficiencia de vitamina B12, de repente de una demencia de tipo, de una pseudodemencia como las hidrocefalias normotensivas, en fin. Entonces hay una serie, hay digamos, un protocolo una vez que se tiene al paciente que debe seguirse y que básicamente consiste en una evaluación a través de un test muy sencillo que se llama el test de Folstein o el Mini-Mental, que es de muy fácil aplicación, muy rápida en el consultorio, y a partir de allí, dependiendo de los puntajes que se obtengan, el médico general puede derivar al especialista, al neurólogo o al psiquiatra para profundizar en los estudios y en las evaluaciones clínicas. Luego, se puede pasar a una evaluación neuropsicológica, que es una serie de test que demandan de varias sesiones con el paciente para determinar en qué áreas puede estar fallando. Complementariamente a ello, se pueden hacer estudios ya de descarte, de neuroimágenes, por ejemplo, ¿no? Una resonancia magnética, una tomografía para descartar que el problema de olvidos o de conducta no sea debido, por ejemplo, a un proceso expansivo en el cerebro, un tumor, una infección. De hecho, ahora no se ve mucho, pero la sífilis terciarias o la neurosífilis también hay que descartarla. Pacientes que no son tan mayores, pero que pueden tener, por ejemplo, una encefalopatía por VIH, entonces también hay que ponerlos dentro de este diagnóstico diferencial. Entonces el diagnóstico básicamente es clínico, con la aplicación del Mini-Mental, luego una evaluación neuropsicológica, y si nos quedara dudas, porque en la evaluación física también encontramos algunos signos que nos llaman la atención, pues se puede complementar con un estudio de imágenes cerebrales. Ese es básicamente el protocolo que seguimos, ¿no? Así es, doctor Valdés. Y dentro de ese protocolo, podríamos decir que la experiencia de los médicos que van trabajando con pacientes con esta enfermedad podrían tener una agudeza para identificar estos casos también. Sí, por supuesto. La experiencia es muy importante, ¿no? Pero hay una cosa, hay una habilidad que tienen algunas personas desde muy jóvenes, ¿no? Que es como una intuición que finalmente es el ojo clínico, ¿no? Y entonces, bueno, ya uno conversando con un paciente puede intuir que se trata de esto, pero de todas maneras, esa intuición hay que llevarla a un plano más objetivo y esto nos lo va a corroborar estas evaluaciones neuropsicológicas que son sumamente importantes, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctor Valdés. Vamos a pasar a nuestra cuarta pregunta de la entrevista, que es la importancia de un diagnóstico temprano. Este año, la Asociación del Alzheimer Internacional tiene como lema la importancia precisamente de tener un diagnóstico de la enfermedad a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos reforzar este mensaje para la comunidad? Ok. Es una pregunta muy interesante. Dentro de las causalidades, por ejemplo, que tratan de explicar el desarrollo de la enfermedad, hay un factor genético, hay un factor ambiental y hay un factor de estilo de vida, ¿no? El aspecto genético hay que tomarlo bastante prudentemente, porque realmente la prevalencia digamos, de enfermedad de Alzheimer determinada genéticamente es muy baja, es de 1% más o menos. Pero los otros factores sí son importantes, ¿no? El factor ambiental, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo a un paciente que ya
empezó con los problemas cognitivos y lo tenemos aislado como lo que está ocurriendo en la pandemia, encerrado y sin contacto social, sin estímulos externos, quizás básicamente conectado a la televisión y que no puede salir. Entonces, los factores ambientales tienen una especial importancia. O, por ejemplo, pacientes que están sometidos a un estrés muy intenso, ¿no? También tienen mayor posibilidades de que estos síntomas se declaren con mayor rapidez. Y la otra cosa es los hábitos de vida. Por ejemplo, el sedentarismo, los hábitos dietéticos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, todas estas cosas que pueden ser perniciosas para la salud en general, también son elementos muy importantes que pueden empeorar el desarrollo y la evolución de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando nosotros tenemos a un paciente del que sospechamos que pueda tener enfermedad de Alzheimer, mientras más temprano se haga el diagnóstico va a ser mejor porque vamos a poder recomendar que se modifiquen el estilo de vida y que los factores ambientales también puedan ser modificados dentro de lo posible. El factor genético nunca lo vamos a poder modificar. Entonces, es importante, ¿sí?, hacer un diagnóstico temprano para poder actuar sobre los factores que son manejables, ¿no? Más allá de poder hacer intervenciones farmacológicas y que también tienen un impacto significativo en los pacientes. Pero ¿qué pasa si de repente tenemos pacientes que no tienen acceso a los medicamentos, ¿no? Porque muchos de estos, los productos que sirven para el tratamiento del Alzheimer, que son los anticolinesterácicos, por lo menos en la primera etapa de la enfermedad, en la primera, segunda etapas, a veces son poco accesibles a la población. Pero lo que sí podríamos hacer es modificar los otros factores, o sea, los ambientales y el estilo de vida. Entonces, el hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad es sumamente importante, porque si persistimos en estos malos hábitos, seguramente la enfermedad va a ir evolucionando con mayor rapidez. Doctor Valdés, entonces cuando estamos pensando en la modificación de estos factores ambientales y de estilos de vida en una persona que ya tiene signos o síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, se estarían haciendo estas modificaciones en el ambiente y estilos de vida para controlar de alguna manera o retrasar el desarrollo de la enfermedad, porque si la enfermedad ya se manifestó, solamente va a seguir su curso, ¿no? Sí, claro, va a seguir su curso, pero nosotros podemos intervenir para, como en todo, para poder retardar de alguna manera la evolución que, bueno, como dijimos inicialmente, es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo, pero sí podemos generar o propiciar algunas circunstancias más favorables para la vida del paciente. Es decir, si yo sé que tengo un paciente con enfermedad de Alzheimer temprana y que es fumador, pues vamos a tratar de evitar que fume o por lo menos reducir la cantidad de tabaco que consume. O el consumo de alcohol, por ejemplo. O los niveles de estrés, ¿no? Entonces, el factor dietético. Ya sabemos que hay el factor de estrés oxidativo a nivel de los tejidos. Mejoraremos la dieta, ¿no? Haremos algunos cambios dietéticos que puedan favorecer a que hayan más antioxidantes en la dieta, ¿sí? El factor del ejercicio físico para mejorar los aspectos cardiovasculares, el hecho de, si tenemos un paciente que tiene ya previamente movilidades conocidas como factores de riesgo cardiovascular, tratar de mantener
la presión arterial lo mejor controlada posible. Hay una relación también entre los niveles de glucosa en los pacientes que tienen Alzheimer. Por lo tanto, si tengo un paciente diabético, me preocuparé de que este paciente tenga un mejor control dietético y que cumpla también con su medicación para la diabetes. Entonces, hay una serie de elementos sobre los cuales podemos incidir, ¿no? Para favorecer a que el deterioro sea lo más lento posible. Si bien es cierto, no vamos a detener la enfermedad, pero sí podemos desacelerar su curso. Entiendo. Me queda claro, doctor, y comentando ahora dentro de los factores ambientales, el factor de la pandemia, ¿cómo se está viviendo esta enfermedad en pandemia en nuestro ambiente, en nuestro país? ¿Cómo puede hacer una persona que se preocupa, que dice, creo que me está pasando algo, o la familia lo percibe? ¿Qué es lo que podrían hacer? Sí, esta situación de la pandemia pues ha afectado a niños, adultos y a ancianos, ¿no? No hay forma de que la pandemia no nos haya afectado de alguna manera. Pero yo creo que el elemento fundamental es la falta de estímulos, ¿no? Como conversábamos hace un ratito, los pacientes adultos mayores que están restringidos a un ambiente familiar, a un ambiente físico estrecho, que no pueden salir, que antes hacían algunas cosas que les gustaba y ahora no las pueden hacer, que además tienen a la familia que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, y que necesitan de silencio, de que no haya interferencias, etc. Entonces los adultos mayores están muy limitados, ¿no? Y no reciben el estímulo necesario, ¿no? Para poder desarrollar sus capacidades, ¿no? Las que tienen. Ha habido una merma en sus capacidades por degeneración neuronal, pero las neuronas que tienen responden a los estímulos, pero ahora no hay estímulos. Entonces se nota claramente, y eso en la práctica médica, en mi práctica médica lo veo con cierta frecuencia, es que la pandemia sí ha afectado y ha deteriorado, de hecho, ha acelerado el curso de la enfermedad. Y no solamente es eso, sino que además los síntomas conductuales también se presentan con más frecuencia. Es decir, los pacientes tienden a deprimirse más rápido, tienden a tener cuadros de ansiedad, tienen alteraciones del sueño. Las alteraciones del sueño afectan o de alguna manera no permiten que los pacientes se repongan más rápidamente de la depresión. La depresión genera un nivel de estrés. Los corticoides internos que se generan por este estrés actúan a nivel del lóbulo temporal en la amígdala, en el hipocampo, en fin. Entonces, el encierro de la pandemia definitivamente ha afectado mucho a los pacientes por el encierro mismo. Pero tenemos otra cosa, y es que los servicios de salud no han estado abiertos para poder atender a los pacientes que ya han estado teniendo o acusando alguna molestia. Y entonces el acceso a los servicios de salud ha estado bastante limitado, bastante restringido por evitar justamente que haya mayor contagio. Y de otro lado, los pacientes y los familiares de los pacientes también han tenido una suerte de pánico, ¿no? A contraer la enfermedad y exponerse a ambientes hospitalarios o clínicas. Y entonces se han visto postergadas las necesidades de las personas en el cuidado de su salud. Como el problema de la memoria y el problema hablando de salud mental, por ejemplo, parece ser no tan importante como padecer del corazón, ¿no? Entonces, bueno, se posterga y se deja pasar el tiempo, pero no nos percatamos que no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, la enfermedad sigue avanzando. Entonces,
hay varias aristas en el problema ¿no? Uno es que ha habido, o sea, por sí misma la pandemia ha afectado a las personas con deterioro cognitivo de tipo demencial por la falta de estímulos. Por otro lado, se está dejando o se ha dejado de atender eh, a los pacientes porque ha habido restricciones en el acceso. Y ahora que hay más acceso, todavía hay personas y familias que prefieren no exponer a sus pacientes ancianos a un ambiente donde podrían contraer el virus. Felizmente la vacunación ya ha alcanzado a muchos adultos mayores y esto permite que haya un poquito más de libertad en poder acceder a los servicios de salud. Ok, doctor Valdés. ¿Esta enfermedad puede tratarse de manera virtual por los medios de telemedicina o servicios disponibles de esta manera por los diversos servicios de salud que existen en el país? Sí, yo creo que sí. Por lo menos en la primera etapa de la enfermedad, si dividimos a la enfermedad en 3 fases, ¿no? Digamos, una fase leve, moderada y severa. Por decirlo de manera simple. En la primera etapa leve, sí se puede tener una entrevista con el paciente a través de esta vía y podríamos hacer un mini mental a través de esta vía y vamos a tener algunos resultados. No va a ser quizás posible hacer una evaluación neuropsicológica más profunda, pero por lo menos ya tenemos la base, ¿no? Como para decir, bueno, este paciente necesita un estudio más profundo, ¿no? En los estadios ya moderados, en los cuales el paciente ha sido diagnosticado y ya seguramente está con tratamiento, pues mucho tiene que ver la participación de la familia, ¿no? La familia es una parte fundamental y tiene que dar información clara, objetiva, de cómo ve al paciente, hacerse cargo de que si este paciente ya está con medicación, cumpla con la medicación, porque tampoco sirve de nada prescribirle a un paciente determinados fármacos si no los va a tomar de manera regular. Y ese es un punto muy importante, porque cualquier tratamiento, sea de alguna enfermedad física o de alguna enfermedad que afecte a la salud mental, tiene que tener una continuidad. De otra manera no va a funcionar. Entonces, la participación de la familia es sumamente importante para poder informar al médico de qué es lo que está ocurriendo y qué medidas se pueden adoptar para corregir algunos aspectos quizás de tipo conductual, ¿no? Hay otra cosa. Por ejemplo, a ver, los pacientes que tienen demencia, cuando están tranquilos y se olvidan las cosas, no suelen ser, digamos, agentes distorsionadores para la familia y entonces como que los dejan. ¿Cuándo se presenta sobre todo la preocupación de la familia? Cuando hay alteraciones conductuales, ¿no? Cuando las personas con demencia o con Alzheimer se empiezan a poner irritables, se ponen agresivos, pueden empezar a tener delirios, pueden tener alucinaciones, desarrollar síntomas psicóticos, no duermen y entonces ahí sí se alerta a la familia y bueno, pone más interés. Pero a veces cuando las personas se olvidan nomás las cosas y no desarrollan otros síntomas conductuales, como que, bueno, asumen que puede ser parte de la edad o que, bueno, así es esto, pero no, hay que atender también al paciente que de repente está tranquilo, pero está apático, ¿no? Y la otra cosa es cuando vemos a un paciente con demencia y está un poco apático y no sabemos realmente de qué se trata, pues las personas andamos diciendo una frase que es una frase bastante, yo diría,
impropio, ¿no? Pon de tu parte, ¿no? Decirle a un paciente que se olvida de las cosas que ponga de su parte. Pues, ¿cómo le vamos a decir eso a un paciente que se olvida? Si es más, le estamos diciendo pon de tu parte y a los 5 minutos ya se olvidó que le dijimos pon de tu parte. ¿Y cómo va a poner de su parte? Es bien complicado, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que entender que estas personas que están padeciendo de una enfermedad neurodegenerativa, les es muy difícil poner de su parte. Y están poniendo de su parte, pero no es suficiente para encajar con las demandas y las exigencias de la vida diaria, ¿no? Entonces, es como decirle a un paciente que tiene fiebre que ponga de su parte para no tener fiebre. Es algo ilógico, ¿no? Pero es una frase que con frecuencia, con mucha frecuencia, se dice dentro de las familias. Así es, doctor. Nosotros conocemos muy bien esta enfermedad y prácticamente todo lo que hemos conversado en esta entrevista sabemos que es de esta manera y hace falta mucha educación, espacios de compartir con la familia, con la comunidad, para ir conociendo esta enfermedad y saber a dónde acudir. Como usted nos ha dicho, se puede hacer una visita inicial o buscar tal vez al médico general, al médico de familia, que luego podría derivarnos hacia el especialista. Pero también ocurre que podría ser no necesariamente desinformación, pero sí creo que el tema de los prejuicios pesa bastante también en la comunidad médica. Y también hay allí un poco de, no diría desinterés, pero los prejuicios está documentado que interfieren, ¿no? en la atención a las personas con demencia. Y por supuesto, porque lamentablemente en la formación de los colegas, no se ha advertido esto, ¿no? Y yo diría que más bien en los últimos 20 años, quizás, que ya la geriatría ha tomado un valor especial, ¿no? Y el hecho también de que haya mayor difusión en cuanto a los derechos del adulto mayor, esto sí puede tener una repercusión significativa. Yo creo que en las universidades debería sí impartirse un poco más acerca de cómo es el comportamiento del adulto mayor, cómo es la fisiología del adulto mayor. El adulto mayor tiene una serie de necesidades afectivas, emocionales, sexuales, sociales, etc. Y pareciera que a veces olvidamos que nosotros también vamos a llegar a ser viejos, ¿no? Así es. Y entonces tenemos a un paciente anciano, de repente no tan anciano, que se le estigmatiza porque, bueno, pero ¿y qué podemos hacer por tu paciente o por su familiar si ya está deteriorado? Y bueno, llévelo a la casa o algo así, pero no se dan recomendaciones como, por ejemplo, bueno, hay que hacerle estimulación cognitiva, hay que hacer estimulación física, hay que hacer trabajo de fisioterapia, hay que, vamos, hacerlo participar en las actividades de la familia, integrarlo, sacarlo, etc. Entonces, en ese sentido, sí, totalmente de acuerdo. Hay un prejuicio con respecto a que el adulto mayor, bueno, está en la etapa final de su vida y bueno, poco se puede hacer por él. Y no es cierto, no es cierto, porque siempre se puede hacer algo por las personas, siempre. Y creo que ese es un trabajo que hay que hacerlo desde la formación de los médicos y del personal de salud, porque seguramente habrás escuchado muchas veces que los cuidadores
también, ¿no? Piensan que el adulto mayor que tiene demencia no se da cuenta de las cosas y a veces hay malos tratos y bueno, entonces las familias a veces tienen que colocar cámaras para ver cómo se está tratando al adulto mayor. Y nosotros mismos, ¿ah? Como familiares, muchas veces también terminamos exasperados, agotados, pero bueno, así es, por eso hay un síndrome de burnout del cuidador. Pero a nivel de la comunidad médica, sí, sí es cierto lo que tú dices, hay prejuicios para atender a los adultos mayores, es como que, digamos, no se debería gastar recursos en ellos, ¿no? Así es, y de hecho la pandemia hizo evidente las claras discriminaciones hacia las personas adultas mayores, podríamos decir, saludables, en perfectas condiciones de salud, y también más aún en personas con diversas enfermedades, como las personas con demencia, ¿no? Nosotras hemos desarrollado diversas charlas con especialistas del país y también de la región, y durante los meses iniciales, primer año de la pandemia, hubo todo este tema tan doloroso que se identificó como la última cama, ¿no? O a quién le damos esta cama, a quién le damos la atención. Entonces, todo un debate que ha puesto podríamos identificarlo como un tema de mayor interés. Se hizo visible de una manera inesperada esta realidad, como usted dice, que las personas adultas mayores tienen diversas necesidades, ¿no? En realidad, como cualquier persona, una persona adulta mayor no deja de ser persona, sigue siendo una persona con derechos, un ciudadano. Y quisiera, doctor, redondear y cerrar este tema comentando con todos las personas que nos van a acompañar viendo el video, que el Ministerio de Salud ha incluido, ha ampliado su lista de medicinas para temas de salud mental. Y varias de estas medicinas son de uso en pacientes con demencia. Entonces, esto lo comentó el director de salud mental, el doctor Yuri Cutipé, en una charla reciente a propósito de esta conmemoración, y él precisó que pueden acceder personas que tienen el seguro del SIS y también personas que tengan seguros privados o de e-salud, pero que buscan una consulta por el SIS, podrían obtener sus medicamentos a través del ministerio. Así que esa es una buena noticia para compartir, porque sabemos que un acompañamiento completo de una persona con demencia es poco accesible, ¿no? Porque no es solamente la parte farmacológica, es lo que usted también mencionaba aquí en las últimas ideas, ¿no? Es el tema de terapias de apoyo, diversas terapias ocupacionales, físicas, eh, si se quiere tener además un cuidador dedicado, cierta alimentación, es decir, el tema lo hemos tratado hoy día de una manera bastante informativa, y de verdad le agradecemos muchísimo, doctor Valdés, que nos compartas todos sus conocimientos y su experiencia, pero sabemos que el tema es bien complejo y tal vez será motivo de alguna otra entrevista en el futuro. Con todo gusto, Marisabel. Yo creo que este asunto de la demencia es sumamente importante porque cada vez tenemos más adultos mayores, Así ¿no? es. La expectativa de vida es mayor, por lo tanto la prevalencia y sobre todo los casos nuevos van a ir van a ir en aumento. Eh, es una excelente noticia, sí, es una excelente noticia que el Ministerio de Salud pueda asumir o pueda por lo menos proveer de medicación económica a los pacientes que pueden tener problemas de salud mental, y dentro de las enfermedades de salud mental también está incluida pues la demencia tipo Alzheimer, ¿no? Si bien es una enfermedad neurodegenerativa, pero también se ve en el aspecto de la psiquiatría, ¿no? Así es. Felizmente la demencia
podemos abordarla los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras, pero esto que decías inicialmente de los síntomas iniciales, creo que es muy importante porque el médico general tendría que tener también una formación y una capacitación, ¿no? Una capacitación por parte de, por ejemplo, a través de cursos o talleres del Ministerio de Salud, justamente para que se ponga un poquito más en contacto o se empape un poquito más de estos síntomas iniciales para poder tomar una decisión de derivación hacia el especialista, o de repente él mismo hacer los exámenes que correspondan para ya con un diagnóstico presuntivo más fuerte, derivarlos a las especialidades que correspondan. Entonces, también en ese sentido, es como con la depresión que es tan prevalente, ¿no? La depresión, que es un problema de salud mental que ha aumentado muchísimo a raíz de la pandemia, pues es un trastorno que también debería ser conocido, ¿no? Y los médicos generales familiarizados para poder decidir al respecto y para poder derivar los casos más complicados a los especialistas, ¿no? Así que en el nivel de atención primaria yo creo que sí debería reforzarse el conocimiento de los síntomas iniciales de lo que puede ser una demencia. Así es, doctor Valdés, estamos de acuerdo. Este problema, barrera que existe en nuestro país es una cuestión a nivel mundial. Pasa en todos los países. Hay una mayor necesidad precisamente por el envejecimiento de la población. Hoy día en nuestro país, 13% de la población peruana es adulta mayor, es decir, más de 4 millones de peruanos son adultos y adultas mayores. Entonces, sabemos de manera genérica que el país cuenta con aproximadamente 500 geriatras. Entonces, la demanda de atención en temas de salud, específicamente para personas adultas mayores, sobrepasa a la cantidad de geriatras que pueden brindar esa atención. Entonces, en realidad todo está concatenado, porque también cuando se presenta este caso dentro de una familia, hay muchas situaciones donde la responsabilidad del cuidado termina recayendo en algún miembro de la familia, usualmente una mujer. Entonces, eso tiene un impacto en la vida de la familia completa. No es solamente la persona que se enfermó con demencia, sino también la otra persona que deja de hacer su propio desarrollo como persona, profesión, familiar, se ve afectada también. Y por lo tanto la economía de la familia. Entonces, todo está unido. Yo creo que en la medida que sea un análisis completo, y se invierta en capacitaciones y en estrategias preventivas, el beneficio va a sobrepasar o va a ser positivo en la sociedad en general. Así es, así es. Considerando sobre todo pues que esta es una enfermedad crónica, ¿no? Crónica entonces, y como decías, demanda no solamente de los fármacos, digamos, dirigidos para retrasar o retardar la evolución de la demencia, sino que además pues tenemos que estos pacientes no controlan esfínteres muchas veces, requieren pañales, también se enferman de otras cosas, infecciones. Sí. Se complica la salud, muchos de ellos tienen comorbilidades, ¿no? Entonces, y como decías, por supuesto que en algún momento de la evolución de la enfermedad van a requerir ya de un acompañamiento permanente, lo cual significa una persona que esté a cargo, a quien haya que pagarle, si es que es una persona externa, o una persona que renuncie a su trabajo y se reduzca el ingreso familiar, como mencionaste,
pero además una carga emocional muy alta, ¿no? Y entonces también muchas veces tenemos o terminamos teniendo a un paciente, a un cuidador, ¿no? Sobre todo si es de la familia, que también requiere un tratamiento complementario. Así es, así es. Así es, doctor Valdés. Bueno, le agradecemos nuevamente habernos acompañado hoy. El doctor Valdés nos comparte aquí también su teléfono si alguien desea comunicarse con él. Es una persona muy bien dispuesta. Nosotros lo apreciamos muchísimo, doctor Valdés, lo conocemos tantos años y somos testigos de su trabajo dedicado, del cariño, de la dedicación a los pacientes. Así que nuevamente las gracias. Y a todos los que nos acompañan les contamos que esta semana vamos a tener otras actividades y talleres sobre tratando el tema de Alzheimer. Así que los invitamos a seguirnos en Conexión Adulto Mayor. Será hasta la próxima actividad. Doctor Valdés, muchas gracias. Gracias a ti, María Isabel. Muchas Hasta la gracias. próxima. Ok, Muchas gracias. gracias, Chao. doctor. Adiós. Chao, hasta pronto. Adiós. Gracias.